Saludo con gusto a Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias por estar aquí. Guillermo, muchas gracias a ti por este espacio. Buenas noches. Arturo, hemos comentado aquí la solicitud planteada por el INE ante el Congreso, particularmente ante el Senado de la República, para posponer la elección de personas juzgadoras prevista originalmente para el 1 de junio de 2025. Están solicitando una prórroga de 90 días. ¿Por qué? Claro, tiene que ver con muchos factores. Creo que el primero y más importante es la complejidad misma del proceso electoral que estamos organizando. La segunda es que, como sabes, tuvimos iba a decir un retraso, pero digamos que tuvimos suspensiones, más de 400 suspensiones dictadas que nos impedían continuar con la organización del proceso electoral, y esto también nos significó un retraso considerable de cerca de 60 días, casi 2 meses. Y tres, pues también, como hemos visto en los medios de comunicación y en algunas declaraciones de actores públicos, pues está considerándose seriamente la posibilidad de disminuirnos el presupuesto solicitado. Es decir, son muchos los factores que están poniendo presión sobre la organización de la elección más compleja que se le haya encargado al Instituto Nacional Electoral, y en este sentido y en estas condiciones estamos explorando pues todas las vías posibles para pues despresurizar este proceso. Consejero Arturo Castillo, una elección extraordinaria de estas características implica muchas complicaciones, más aún cuando se tiene el tiempo encima. Platícanos, ¿cómo es el proceso para organizar y realizar una elección así? Es correcto. A ver, son muchísimas las cosas que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral y otras autoridades involucradas. Por lo que respecta al instituto, tenemos que empezar con lo que aprobamos, por ejemplo, el día de hoy, que es diseñar un marco geográfico electoral específico para esta elección. Este marco ya lo diseñamos el día de hoy, pero de aquí se desatan un montón de actividades del propio instituto, que es diseñar las boletas, diseñar los materiales electorales, diseñar la estrategia de capacitación completamente novedosa, porque jamás en la historia de México se había hecho una elección de esta naturaleza, pensar y decidir en dónde y cuántas casillas y o centros de votación se van a instalar, capacitar a los supervisores y capacitadores electorales, invitar a la ciudadanía a que integre las mesas directivas de casilla, capacitar a la ciudadanía que acepte llevar a cabo la jornada electoral. En fin, es un cúmulo gigantesco de actividades que tenemos que hacer en apenas unos cuantos meses. Esto sin tener en cuenta las actividades que hacen otros poderes de la Unión, como el Poder Judicial, que tiene que definir su propia geografía judicial y actualizarla en diciembre de este mismo año, o bien lo que están haciendo cada uno de los tres poderes, que es seleccionar a las candidaturas para cada uno de los 881 cargos que se van a renovar. Se reunieron hoy en el INE con el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. ¿Se mostró receptivo hacia la petición que ha hecho el INE? ¿Hay espacio, te pregunto, para que la solicitud de prórroga planteada por ustedes sea atendida de manera favorable? Es correcto, nos reunimos hoy con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Yo llegué un poco tarde a la reunión, lo debo confesar, y cuando llegué ya se había discutido ese tema en específico. Lo que me informa la consejera presidenta, como lo comentó el día de hoy en la conferencia de prensa, es que el senador Fernández Noroña le comentó que digamos, veían complicado aceptar la solicitud de prórroga por distintas consideraciones relacionadas con la renuncia de los ministros hacia agosto del siguiente año, con que es una reforma de carácter constitucional y una serie de cuestiones. Esto no significa que no haya escuchado nuestras peticiones y que no haya escuchado muy específicamente aquello que nos preocupa. Sí lo escuchó, sí tomó nota de ello, y esperemos pues ver la respuesta que más adelante tenga el Senado y el Congreso como poder del Estado. A quien no escuché nada receptivo, por cierto, es al diputado morenista Ricardo Monreal, quien rechazó otorgar la prórroga de 90 días al INE y consideró innecesario aplazar la elección de personas juzgadoras, ya que, según dijo el propio Monreal, de hacerlo se tendría que modificar la Constitución.
¿Qué opinión te merece la posición de Monreal por un lado? Y te preguntaría también, ¿qué sucederá si no se otorga la prórroga solicitada por el INE? Claro, a ver, lo quiero poner con esta claridad. Hacer cualquier proyecto, tanto en el sector público como en el privado, requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Si reducimos el dinero o reducimos el tiempo, la presión sobre el proyecto necesariamente incrementa. Estamos hablando además de un proceso completamente novedoso, con dimensiones como las que nunca hemos tenido que enfrentar. No significa que el instituto no sepa organizar elecciones, sabemos perfectamente cómo hacerlo, pero si reducimos el tiempo y a la vez tenemos el riesgo de reducir el presupuesto, las presiones sobre la elección completa incrementan significativamente. ¿Qué significa esto? Que los riesgos de que algo sale mal son mucho mayores. No significa que algo vaya a salir mal, pero los riesgos son mayores. El INE parece estar en el peor de los mundos, perdón que lo ponga de esa manera, pero menciono, no quieren darle el presupuesto solicitado, no quieren otorgarle la prórroga que está pidiendo. Pareciera que quieren que fracase la elección y luego culpar al INE. No sé, tengo esa impresión. Pues yo esperaría que no. A ver, ¿es posible hacer ajustes al interior del instituto en la planeación de esta elección? Es factible, sí. Por ejemplo, podríamos reducir el número de casillas a instalar y en cambio instalar centros de votación. ¿Cuál es la contraparte o el costo de hacer algo de esta naturaleza? Que van a ser menores los centros de votación y la ciudadanía va a tener mayor dificultad o tendrá que trasladarse una mayor distancia para ejercer su derecho al voto. Es decir, cualquiera que sea la decisión que se tome en el legislativo respecto de prorrogar o no el plazo para celebrar la elección o respecto de otorgar o no el presupuesto que ha solicitado el Instituto Nacional Electoral, necesariamente tendrá un efecto en la manera en la que nosotros organicemos la elección. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta, pero también creo que es importante aclarar que cualquiera que sean las condiciones en las que se resuelvan estos dos temas, el Instituto Nacional Electoral va a hacer todo lo que esté en sus manos porque la elección salga lo mejor posible en las condiciones en las que nos encontremos. Consejero Arturo Castillo, quizás sea prematuro hablar de esto, pero quisiera que nos ayudes a entender a qué nos vamos a enfrentar los ciudadanos el día de la votación judicial. En la elección reciente nos entregaron 6 boletas para los diferentes cargos de presidente, senador, diputado, diputado local, alcalde y gobernador. 6 boletas. Pero el número de cargos a elegir aquí en la elección judicial es muy amplio y he escuchado decir que nos van a entregar una especie de cuaderno de boletas electorales. ¿Es así? Claro, qué bueno que lo preguntas. Justo parte de las definiciones que se tomaron el día de hoy en Consejo General tienen que ver con esto. A ver, voy a ponerlo de forma muy simple. Se van a renovar a grandes rasgos 6 cargos. Ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de la Sala Superior, magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral, jueces de distrito y magistrados de circuito o de apelación. Estos son 6 cargos en total, por lo tanto, cada elector tendrá 6 boletas. Ahora, en cada una de estas boletas aparecerán los candidatos que se están postulando para renovar cada uno de los puestos en estos cargos. ¿Cuántos podemos tener en total, digamos, por elector? Vas a tener un total de 39 cargos a renovar y puedes llegar a tener hasta cerca de 200 candidaturas en total, digamos, en todo tu paquete de boletas. ¿De qué depende? Y el hasta aquí es importante. Depende de la cantidad de candidaturas que postulen los 3 poderes de la Unión. Podrían postular el total, en cuyo caso pues tendríamos este número importante de candidaturas en tus boletas, o bien podrían postular un número menor, entonces sería una boleta mucho más manejable en términos de la cantidad de nombres. La mecánica de la votación en principio sería similar a la de una votación o una elección normal. Todavía hay algunas cuestiones que tenemos que definir, por ejemplo, como si vamos a utilizar o no nuevas tecnologías para la votación o si nada más vamos a recurrir a las papeletas impresas, pero en general la dinámica será prácticamente igual a la de una elección como la que ya conocemos. En la pasada elección hubo un alto abstencionismo y la elección judicial está muy próxima, lo que hace augurar una baja o quizá muy baja participación.
Te pregunto, ¿qué hará el INE para promover la elección de personas juzgadoras entre la ciudadanía para lograr la mayor participación posible? Vaya, ya estamos trabajando naturalmente en el diseño de la campaña, pero creo que es un reto también porque es una campaña completamente novedosa. Creo que uno, tenemos que explicarle a las ciudadanas, a los ciudadanos, qué es el Poder Judicial, para qué sirve un juez, pero sobre todo, por qué es importante elegir a aquellas personas que imparten justicia. ¿Qué efecto va a tener en su vida diaria el que tú puedas decidir quién decide entre un pleito, en quién imparte justicia? Creo que ese es el principal reto. Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, te agradezco mucho tu presencia en el programa. Muchas gracias, Guillermo. A ti, buenas noches. Gracias, hasta pronto.